bienvenidos a Babel 18, un podcast sobre ciencia ficción en todas sus formas. Hola, vamos a hablar hoy de un libro muy interesante que más que un libro es como en este momento ya una gran franquicia porque tiene saga, tiene precuelas, secuelas, películas, videojuegos, series y muchas cosas derivadas de lo que fue este libro en su inicio, que se llama Dune, en español Duna, del escritor Frank Herbert. A beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10,191. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice exists on only one planet in the entire universe. The planet is Arrakis, also known as Dune. Y para hablar de Duna, tenemos hoy con nosotros, como siempre, a Daniel. Hola, Daniel. Hola. Hola, ¿cómo estás? Y a Matos Osorio, invitada muy especial que hace rato queríamos tener con nosotros. Matos, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Matos, cuéntanos, ¿tú qué haces? Yo soy productora y diseñadora de series de televisión, especialmente en contenido infantil. Soy distribuidora, llevo ya muchos años trabajando en distribución y construyo parrillas internacionales en canales locales e internacionales. Doctor Who ha estado en Colombia gracias a mí. ¡Bravo! ¡Aplauso! Kudos for me. Estudio joyería y tengo un canal de YouTube en el que hablo de ciencia ficción, fantasía, Asia, cualquier cosa que se me cruza en el camino para leer. No tengo mucho criterio, leo casi que de todo. Como los buenos lectores, Matos, leemos de todo un poquito. Bueno, muy bien, bienvenida entonces otra vez y vamos a hablar entonces de Duna. Duna es un libro, inicialmente una novela. Antes de ser una novela, fue una publicación por entregas en la revista Standing. Primero era una novela que se llamaba Los desiertos de Duna, algo así, bueno, no recuerdo ahora el nombre, no lo tengo muy claro. Y luego salió no el Mesías, sino el profeta de Duna, algo así. Y esas dos novelas fueron publicadas en la revista Standing entre 1963 y 64, creo, 64-65. Finalmente le fue tan bien en la revista que Frank Herbert publicó en 1965 la novela Duna. Esta novela ganó de inmediato el premio Hugo y el Nebula en el año siguiente, el Nebula en el 66. De hecho, se ganó el primer Nebula novela, primera vez que premiaban con el premio Nebula a novela. Se considera la obra de ciencia ficción más vendida hasta la fecha, el libro de ciencia ficción más vendido hasta la fecha, con más de 12 millones de ejemplares vendidos. Inicialmente fue pensada como una trilogía, una saga, pero en 3 libros, y Herbert publica en 1969 El Mesías de Duna y en 1976 Hijos de Duna, que le da un cierre a esta trilogía. Sin embargo, fue tan famoso y tan impactante y hubo tantos comentarios positivos que Herbert publicó en el 81 Dios Emperador de Dune y él quería entonces que se quedara en una tetralogía, ¿cierto? Los 4 libros y hasta ahí llegara. Pero la plata es algo muy chévere, entonces en el 84 publicó una continuación que se llama Los herejes de Duna y Casa Capitular, que salió en el 85. Después de eso, en la parte literaria, pues su hijo, Brian Herbert, acompañado de Kevin Anderson, publicó 2 trilogías anteriores, como explicando lo que pasó antes. Hay una que se hizo entre el 99 y el 2001, que es Preludio a Dune,
y entre el 2002 y el 2004 la trilogía Leyendas de Duna. Hay otras dos nuevas conclusiones. También entre los dos les escribieron en el 2006 Cazadores de Duna y en el 2007 Gusanos de Arena de Duna. Esto pues en la parte, digamos, de los libros. Entonces ¿cuántos libros son en total? Muchos. 6. No sé. Y los demás. Y todos así, los demás. con desprecio. Sí. Los demás. Sí, con mucho desprecio. Luego hablaremos por qué. Bueno, además hay muchos proyectos. Daniel. Sí, no sé con qué tanto desprecio, porque por ejemplo Casa Capitular, ¿y cómo se llamaba? Y Casa Harkonnen no eran tan malos, bueno, sí son malos, pero no tan malos. Son muy malas. Uy, son muy malas. Sí. Son entretenidos. Yo me leí Harkonnen, ¿cómo se llama la otra? Corrino y los Atreides. Y Atreides. Y la odié completamente. O sea, no, porque es que me cambiaron todo lo que no. Sí. No, son horribles. No. Y no se metan con el yihad. Por favor. No, es horrible. Yo me leí esa, es espantosa. La conversación ahí va a estar intensa. Sí. Sí, bueno. Guardemos el odio para su momento. Sí, el odio para después. Vamos a decir lo que amamos. Eso. Bueno, para terminar esta introducción, pues hubo un proyecto de Jodorowsky que nunca se llegó a realizar, que es la mejor película jamás hecha, que luego vamos a hablar en profundidad un poquito de ella porque es muy divertido todo. En 1984 David Lynch, producido por Dino De Laurentiis, también lanzó Duna, considerada una de las peores películas de la historia de la ciencia ficción. Luego, una miniserie en el 2000 que se llama Duna y otra miniserie que la complementa que es Hijos de Duna. Hubo un proyecto de Paramount que nunca se llegó a realizar y en este momento estamos esperando la película de Denis Villeneuve que pues esperamos que sea muy buena. Bueno, y se está preparando también una serie sobre las Bene Gesserit que va a ser distribuida por HBO Max, que queremos que llegue muy pronto. Entonces... Básicamente lo único que ha hecho falta es el juego de Atari. Sí, no, pero hay juegos. Hay juegos. Muchísimos. Hay juegos, sí, pero no el de Atari. No, el de Atari, es el único que falta. Sí. Ok, Atari. El de Atari es el que falta. Hay juegos, pero falta el de Atari. Pero hay muchísimos, hay como, no sé, 40 juegos basados en Duna, sin exagerar. Bueno, muy bien, hablemos un poco entonces de Frank Herbert. Bueno, pues Franklin Patrick Herbert Jr. fue alguna vez un muchacho joven en Tacoma, una pequeña localidad en el estado de Washington, en Estados Unidos. Nació en 1920, no se la llevaba muy bien con sus padres, igual acá ya empecemos en el territorio del chisme, tampoco nunca se la llevó realmente bien con sus hijos. Era una de estas personas que estaba castigada por su propio intelecto. Vivió hasta 1986, no fue una vida así, uy, qué larga, pero tampoco podemos decir que murió joven. Hizo de todo este señor. Trabajó más que todo, pues obviamente como escritor, que es lo que más famoso lo hace, pero durante su vida trabajó muchos años como escritor fantasma, trabajó muchos años como periodista, trabajó dando conferencias en temas de ecología. Él fue un ecologista convencido una gran parte de su vida a partir de varias experiencias que tuvo él en varios lugares de Asia, sobre todo en Vietnam. En 1939, así siendo muy joven, para que vean como el tipo de personalidad y el tipo de nerdo que era este señor, mintió para conseguir su primer empleo en un periódico que se llama el Glendale Star. Periódico, no, o sea, ¿por qué estoy contando esto? Para que ustedes se den cuenta lo nerdo que era este man. Él mintió diciendo que era un adulto, cuando no era un adulto, para conseguir el empleo de, ténganse de la silla, corrector de estilo. Ok. Y entonces, sí, ok, exacto, ¿qué adolescente miente sobre su edad para convertirse en un corrector de estilo? Y bueno, eso también le abrió la puerta al periódico, le abrió la puerta a escribir, empezó y pues era un hombre muy inteligente. Este empleo se ve interrumpido por su ida al ejército, pues tenía que prestar su servicio. Estuvo 6 meses como fotógrafo durante la Segunda Guerra Mundial, pero se maltrató una pierna y le dieron la baja con honores. Vuelve a Estados Unidos y
asiste a la Universidad de Washington, de donde nunca se graduó porque era uno de esos estudiantes, esto es espectacular, era uno de esos estudiantes que solo veía las materias que quería, las que no le llamaban la atención no las veía, entonces nunca completó los créditos para graduarse, lo cual es la pesadilla de cualquier profesor. Sí, tener un estudiante que de repente vengan 20 años después y le digan, no, es que este que no vio todos los créditos viene para graduarse. Uno, ¡ay, por Dios! Su primera esposa, Flora Parkinson, con quien tuvo una hija que se llama Penny Herbert. Penny Herbert hoy en día tiene 79 años, va a cumplir 80 muy pronto. Supongo que ya la habrán vacunado contra el COVID, porque en Inglaterra todos los viejitos ya están vacunados contra el COVID. Ese matrimonio con Flora Parkinson no duró mucho. La distancia, la guerra, personalidades diferentes. ¿Sí? Y se divorciaron en el 45. Él, de Tomás, seguía cerca a la universidad y en la universidad conoció a Beverly Ann Stewart, quien sería su pareja la mayor parte de su vida. Ella lo ayudó muchísimo, no solamente económicamente. Ella, pues, cuando Frank Herbert estaba escribiendo Duna, ella fue quien llevó la casa mientras, pues, con su empleo. Ella también trabajaba en la parte de corrección de estilo y en la parte de edición de literatura y como copy editor en periódicos. Entonces, con el empleo de ella mantenía el hogar, mientras Frank Herbert escribía Duna. Pero además ella también, pues como sabía de esto, ella también le ayudaba en la escritura, también ayudaba pues como en creación de personajes, o sea, sobre todo la primera novela de Duna está muy influenciada por ella. Ellos dos tuvieron 2 hijos, Brian Pratt Herbert, que hoy en día tiene 74 años, y Bruce Calvin Herbert, que murió en el 93. Ambos han sido personas muy activas y ambos manifestaron durante sus vidas no llevarse bien con su padre. Desde 1959, pues como ya vimos, estuvo trabajando en Duna. Mientras tanto estaban viviendo en una granja que también trataba de ser autosuficiente, experimentando con energía eólica, experimentando con formas de cultivo, como esta cosa que él estaba predicando en Duna de la visión ecológica del mundo, también la estaba aplicando en la vida real. El mismo año que sale la película de David Lynch es el año en el que Beverly Ann muere. Ella muere de un cáncer, bueno, muere de complicaciones con el cáncer, no directamente del cáncer, sino una cirugía que salió mal y bueno, en fin. Larga historia, ella muere y después de 10 años haber estado sufriendo. El tipo quedó re mal, pero pues igual tenía que proveer para sus hijos y siguió escribiendo. Después se casó, ya siendo un señor muy mayor, se casó con una señora Teresa Scatchellford en el 85, pero él murió en el 86. Desde el 52 él estaba publicando su primera historia que se llama Looking for Something. Estuvo publicada en Starling Stories en el 52 y su primera novela es del 55 que se llama Under Pressure. ¿Sí? Y bueno, como les dije, murió en el 86 a la tierna edad de los 65 años por una embolia pulmonar mientras él se recuperaba de un cáncer de páncreas que le habían operado satisfactoriamente. Afirmó toda su vida que sus influencias eran Isaac Asimov, H.G. Wells, Heinlein, Paul Anderson y Jack Vance. Y ahora nos mira desde el cielo de la especia. Bueno, muy bien. Hablemos de cine, por favor. Eso. Hablemos de cine, hablemos de la película que nunca fue, de Jodorowsky. Hay un documental muy interesante sobre eso y tengo entendido que están los sketches completos, ¿no? Está publicados todo el diseño visual. Hay 2 ejemplares existentes de la Biblia de la película. Okay. Que es donde está el storyboard, el diseño de vestuario, el diseño de producción, el casting, todo lo que se hace previo a la película. Existen 2 ejemplares de eso. Pero yo de verdad doy muchas gracias que sea la mejor película nunca hecha. Exactamente, yo creo que estamos increíblemente de acuerdo en esto, porque la visión surrealista de Duna no creo que hubiera sido, o sea, demasiado arte. No, pero es que además tenía una gente loquísima metida, porque estaba eran Jodorowsky y Moebius los que estaban haciendo todo el diseño general, ¿cierto? Sí. El guión y toda la cosa, la adaptación. Era Giger para hacer el diseño visual, que hubiera sido brutal. Realmente puedo imaginármelo, me hubiera gustado muchísimo. A mí personalmente sí, me gusta mucho. El barroco tiene un límite, ¿no? No, yo creo que es que uno se puede imaginar a Moebius y se puede imaginar a Giger, pero juntos no. Ahí es donde empiezan los problemas.
Y a Jodorowsky además, y a Jodorowsky trabajando con ellos. Y a dirigiéndolos, sí. Y a Dalí trenzándose el bigote. Es como... Dalí. El cuento de Dalí es buenísimo. Dalí como el emperador Padishah. Sí. ¿Cómo era lo de que Dalí dijo que sí, pero que el trono de Padishah tenía que ser un inodoro con 2 delfines? Y 3 millones de Y le dijeron dólares. que bueno. Sí. Sí. Y le dijeron que bueno, Se que sí, podía. que claro. Cualquiera de este par de genios de mentes te lo diseña, no te preocupes. Y tenía a Orson Welles, tenía a Mick Jagger para actuar, tenía a Pink Floyd para hacer la música. Tenía a su hijo entrenándolo desde los 6 años para el papel. Eso es lo más demente del mundo. Menos mal eso no le causó problemas al muchacho y hoy en día es el adulto más sano del universo. Hoy en día es un señor que para nada hace cosas locas, nada, cero, ser humano estable y bien formado, ejemplo de papá. Mi hijo dice que no hubiera podido realizarse la película porque no había suficiente LSD para hacerla. Pero... Sí, yo creo, pero lo mejor es la razón por la que no se hizo, que fue que iba a durar 10 horas. Y le dijeron, por nada del mundo va a durar 10 horas esta película. Hoy en día le dirían, perfecto, es una miniserie de Netflix y sale. Tal cual. Bueno, muy bien, pero hablemos entonces de Lynch, de David Lynch. De la película menos loca de David Lynch. Sí. De la película donde todo el mundo necesitaba como David Lynch. Por fin, sé David Lynch, enloquécete. Y no se enloqueció. No. Se contuvo. Por alguna extraña razón, era el momento perfecto de ser weird. Y sacar todo tu weirdness aquí. Sí. Pagado por De Laurentiis. O sea, esto hubiera podido ser una hecatombe visual. Y no. Igual también hay que tener en cuenta, ¿no? El poder que De Laurentiis podía tener en una set. El control absoluto. O sea, absoluto. Sí. O sea, es que frente a De Laurentiis no había ni un banco que se le pusiera enfrente. O sea, es como, Sí. ¿necesitas más millones? Toma. Entonces también, yo creo que una cosa que sí le hubiera pasado a David Lynch ahí fue, vamos a hacer esto, y les decían no. Pero y esto, no, ¿y qué tal si este pedazo de la peli no se entiende? No, que se entienda. ¿Y qué tal si dejamos abierto acá? ¿Es un gusano? ¿No es un gusano? ¿Este gusano es más bien una chica? No, es un gusano. Supongo que fue así, la verdad. Obviamente ese detrás de esto no cámaras, está documentado. Ese detrás de cámaras es el que uno pagaría por conocer. ¿Sí? O sea, que la hija de Laurentiis un día se sentara a echar ese chisme, que es como, ¿cómo fue esto detrás de cámaras? Esto hubiera sido fantástico, porque de verdad aclararía un montón de cosas de por qué la película es como es. Porque es muy rara, porque es una adaptación que no es una adaptación. O sea, que sigue como la estructura de la novela, pero que no la termina adaptando en términos visuales, termina yéndose por otro lado y construyendo otras justificaciones para las cosas, ¿sí? Nadie sigue a Paul porque sea un gran líder, sino porque tiene un arma mágica. Como debe ser. Es como... Yo igual voy a abogar por todos los directores del universo, incluido Denis Villeneuve. Pasar de la literatura a lo cinematográfico implica un cambio que no solamente es formal, sino que también es social. ¿Sí? Y creo que Matos y yo de una vez empezamos a hablar de Laurentiis y de los hijos y de los tíos. Y es que una película nunca es realmente la obra de una sola persona. Ni siquiera genios controladores como Stanley Kubrick son los únicos creadores, sino que son agenciadores de otros eventos. Esto va a que gran parte de lo que se está produciendo dentro de todas estas escenas y de toda esta, digámoslo así, entre comillas, adaptación, también es adaptar múltiples miradas del texto original, que es una cosa que pasa con Frank Herbert mucho, y es que la lectura de los libros de Frank Herbert es ideológica. Cuando yo leo, yo entiendo lo que quiero del libro de Frank Herbert. Yo, si lo leo en un momento de mi vida, voy a quedarme con la parte de los reyes y las peleas, y si yo lo leo en otro momento de mi vida, me voy a quedar con la parte ecologista. Si yo lo leo en otra parte de mi vida, me voy a quedar con la parte de antimáquina, antitecnología, anti-inteligencia artificial.
Y lo más loco de la forma en que están escritos estos libros es que todos estos no son temas que salen de vez en cuando, sino que están presentes todo el tiempo dentro de los libros. Entonces, como los temas están presentes todo el tiempo, cuando yo leo Duna, al final leí lo que otro autor me hubiera botado en 5 historias diferentes, o en momentos inclusive diferentes del libro, lo leí todo cruzado. Entonces yo al final no sé cuál de todos esos temas es el más importante del libro, solo sé que el libro es bueno y que me gustó, pero ideológicamente no sé. Entonces, para hacer una de estas películas hay 20 personas y entonces el joven lo leía y decía, no, esto acá hay que el desierto. Y De Laurentiis, segurísimo De Laurentiis tenía en la cabeza unos escenarios gigantes y tenía en su cabeza la arena, porque él ya había filmado películas así de desierto, él ya, pues, un par de películas X ahí que había grabado previamente en desiertos de De Laurentiis. Y entonces él tenía en su mente, y además todo el equipo de producción de él, que viene también con esa experiencia, entonces que vienen con una tradición de dirección de arte muy grande, y todos ellos tienen unas imágenes, y entonces claro, llega esto y es demasiado, y escogieron a David Lynch, que además David Lynch es como, bueno, entonces vamos a loquear, pelados, ¿listo? Hay que, ese respeto que siempre David Lynch ha tenido por el espectador, que acá es gracioso decir que es como una especie de decir vamos a loquear, pero realmente David Lynch confía mucho en la persona que está viendo y confía en que su mente puede crear cosas. Entonces David Lynch te bota imágenes, te bota cosas para que tú construyas la historia, para que tú la pienses, para que tú la sientas, ¿sí? Y acá también lo va a hacer. A menor medida, porque obviamente no lo dejaron ser como David Lynch, pero lo hace también. Y entonces, claro, hay todas estas secuencias que a veces son incómodas, a veces son aburridas, a veces son increíblemente divertidas, entretenidas, súper claras, y luego otra vez son confusas. Entonces está como, podemos llamarlo con el término técnico de sancocho. Dicho esto, hay que entender que David Lynch proviene de una tradición que va hasta Beckett, en la que estamos buscando crear una disociación entre la experiencia del espectador y la obra cinematográfica, ¿no? Lo que te digo, David Lynch está dándote tiempo para pensar, dándote el espacio para pensar también. Entonces está tratando de generar un distanciamiento entre la forma en la que el actor procesa frente a la máquina, frente a la cámara que lo está grabando, ¿sí? Eso que tú percibes como esa incomodidad son tiempos que se están dejando. Por ejemplo, a veces se dejan cuadros extra entre toma y toma. Entonces hay unos silencios ahí que uno no alcanza a entender, hay unos espacios que se están dejando, hay unos aires que está dejando a nivel composicional que son súper bizarros e incómodos para un espectador, y que acaban ayudando a que uno no conecte con Paul Atreides, como en el libro. Y ¿sí? Además hay un casting que es increíblemente sólido. O sea, uno ve esa lista de actores y son actores de escuela, además británica, casi todos, que se ponen en escena. Toda la película es una gran puesta en escena frente al desierto. Entonces, claro, son actores que vienen del teatro y que comparten las tablas con el cine, como Max von Sydow, o sea, todos estos señoronones que hacen parte de esta película le daban en ese momento, que es mitad de los 80s, ¿sí?, una solidez a la película frente a muchas otras cosas que estaban pasando en los 80s, digamos. Además, es una película que contrasta también mucho con su época. Y yo creo que esa es finalmente una de las razones que la han ido convirtiendo con el paso de los años en un clásico muy, muy como cuando a uno le gusta el cine B, o sea, que no necesariamente está buscando una película de una calidad particular, pero sí está buscando como una serie de momentos que impactan posteriormente. Finalmente, la película sí es un referente cultural y sí ha tenido una repercusión clara, no solo en el cine de ciencia ficción, sino culturalmente. Es que entre eso y los memes de gatos, que son gusanos de arena, pues llenamos gigas, porque a pesar de que haya sido un gran fracaso económico y un gran fracaso con la crítica en los 80s,
sí tenía unos elementos muy sólidos, que son las que finalmente hacen que no se haya perdido en la historia del cine ni en la historia de la cultura. O sea, como que con tanta película efímera que se ganó miles de Óscares ese mismo año, esta es la que sigue, la que sobrevive a pesar de... Sí, pero bueno, yo sigo hablando aquí muy profanamente, ¿no? Yo soy una profana en esto. Por ejemplo, en David Lynch, a pesar de lo bizarro que es, por ejemplo, Terciopelo Azul, que es una cosa absolutamente loca y que te desencaja en la primera escena y que juega contigo todo el tiempo, tú de alguna manera creas, no sé, hay una relación que se crea, hay un pacto narrativo que surge, hay algo donde uno se mete ahí y sale transformado de alguna manera. Para mí la película de David Lynch de Duna es un referente porque es la única película completa de Duna que hay. Esa es la sensación que yo tengo con ella. Pero yo siento, es decir, visualmente tiene cosas muy interesantes. Puede que los actores sean grandes actores, pero yo siento que todos juntos no funcionan. A mí la película no me funciona. Hay interacciones que no me funcionan. Entonces realmente no lo logro. Y a pesar de todo, nos cuenta la historia del libro de Duna, porque nos está contando Duna, porque tú dices, no sé, pero no siento que deforma de muchas maneras, a pesar de que trata de ser fiel en otras, deforma de muchas maneras la historia, más allá de esa transcripción del lenguaje literario al lenguaje cinematográfico, más allá de eso. A mí, personalmente, no me parece una película disfrutable. La veo, la podría volver a ver, hay cosas que me gustan, que me parecen interesantes, pero como aparato cinematográfico, ¿cómo se diría eso? Objeto cinematográfico, no lo logro, no. Pero claro, es mi opinión, obviamente. Por supuesto. No, y está bien porque además es la opinión, es la opinión que representa pues a la gran mayoría de fans. ¿Sí me entiendes? O sea, de todas maneras, acá por ejemplo Matos y yo estamos en una tensión entre dos mundos. Primero que todo, adoramos a David Lynch, lo entendemos como autor y crecimos en nuestra formación cinematográfica con él al tiempo que sus grandes obras estaban saliendo. Matos y yo estamos en la universidad estudiando cine. Entonces era como uno de los tiempos de Lynch. Nuestros profesores adoraban a David Lynch, nos lo ponían de ejemplo. Entonces como que tenemos y entendemos las mecánicas del cine no armónico de David Lynch, por ejemplo. ¿Sí? Ese tipo de cosas que para nosotros son dentro del esquema de lo que nosotros entendemos como lo fílmico, funciona perfectamente. Pues claro, para los fans no. Ahora, la otra tensión que tenemos Matos y yo es que es Duna. Porque hablamos los libros de Duna. O sea, yo me leí Duna por primera vez a los 15. Yo sí me lo leí más grandecito porque me lo dio Matos. Matos me prestó Duna y después yo compré el segundo y luego Matos me prestó el resto. Sí, y fue gracias a ella que yo lo conocí. Hace poquito realmente, hace 25 añitos nomás. Nada más. Ayer. Yo la verdad no sé cuándo lo leí. Te voy a decir la verdad, no sé cuándo lo leí. Pero sé que es como que lo integrado a mi imaginario de ciencia ficción, pues es un referente absoluto, al que vuelvo una y otra vez, y es una delicia volver una y otra vez, y ni siquiera todo el libro, sino a partes del libro, ¿no? Y realmente para mí es un libro que da lugar, así como muchas historias de Asimov son origen de muchas cosas posteriores en la ciencia ficción. Duna yo creo que fue un hito para muchas cosas que pasaron más adelante también en la ciencia ficción. ¿Qué piensan ustedes de la influencia precisamente de Duna sobre Star Wars? Que también es algo que se discute mucho. No es que se discuta, es que se señala. Es como, no creas que Star Wars es tan original. Mira. Y me canso de decirte, mira. ¿Sí? Es más con que finalmente, claro, con el paso del tiempo son cada vez menos las obras que siguen siendo relevantes. Sí, hay obras de vida completas que ya no son referentes en la ciencia ficción y hay cosas que permanecen porque precisamente siguen teniendo esa influencia. Que a veces es extraño decir ¿por qué Duna? Cuando a veces parece tan árida como las dunas del libro, pero precisamente es la complejidad la que le permite sobrevivir. Y productos más sencillos como Star Wars
pues se alimentan de este tipo de cosas más complejas. O sea, a la vez que Star Wars se alimenta de Duna, se alimenta de los cuentos de hadas. O sea, la cantidad de influencias que tiene, pero convertidas en un producto más sencillo y que se recarga más en lo visual, finalmente. No tanto en la historia, porque la historia es la clásica del cuento de hadas. Pero... El grupo guerrillero trata de derricar al gobierno legal. sí, la princesa busca un par de héroes que le ayuden. No, pues es el camino del héroe, ¿no? Pero es una princesa revolucionaria. Pero es que son los 70, ¿qué querías? Les faltaba el Che Guevara, les faltaba alguien muy peludo que hablara en otro idioma. Sí hay alguien. Oh, por Dios, Chewbacca es el Che Guevara. Oh, por Dios. Dios, bueno, hablemos del libro, hablemos de Duna, la primera novela, y si quieren luego hablamos de las otras, pero hablemos de Duna. No sé por dónde empezar, hay tantas cosas que decir del libro. Bueno, es un planet opera, ¿no? Yo veía ahora en las clasificaciones, por ejemplo, de Wikipedia de Duna, que es muy simpático, que es ciencia ficción, libro de aventuras, libro sobre ecología, cosas imperiales. Ecología, el libro ecológico, libros sobre conspiraciones. Conspiraciones dentro de conspiraciones dentro de conspiraciones. Claro, la conspiración en sí misma. Entonces, es una obra planetaria, básicamente, a pesar de que es una obra espacial, porque finalmente nos está hablando de un universo completo y que yo creo que la gran ganancia de Duna termina siendo un poco similar a la gran ganancia de los mejores libros, y es ese contexto de los libros fantásticos o los libros de ciencia ficción, y es ese entorno que les construyen, ¿cierto? Como El Señor de los Anillos, o por poner otro ejemplo, digamos, de un contexto maravilloso. Pues aquí ese universo que él construye con esa historia de miles de años detrás, ¿no? Sobre la cual nos va dejando como migajas, con toda la organización política, la organización cultural, con todas las complejidades de las diferentes casas y las personas que trabajan con ellos, con las órdenes, ¿no? Los mentat, las Bene Gesserit, todas esas órdenes que hay. En fin, digamos, esa construcción contextual es lo que realmente soporta y enriquece de una forma increíble el texto. Creo que eso fue narrativamente, es lo que más enriquece este texto, es como todo este contexto. Y obviamente lo que no dice, lo que insinúa, ¿cierto? Todas las cosas que nos deja pensando que puede ser y no son. El año pasado me hice todo un recorrido por toda la saga de Duna y yo decía, bueno, mi personaje favorito es Duncan Idaho, sí, pero sale en un 25% de la novela y ni siquiera, como un 10%. Sale en escena 3 veces. Y sin embargo es el que uno más ama, ¿no? Locamente. Yo decía, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo está de bien hecho un libro que logra que te enamores de un personaje que no aparece en el libro? Me parece que todo lo que no nos dice es mejor quizás que todo lo que nos dice. Yo creo que hay una cosa muy interesante en la construcción de la novela y es precisamente cómo él se pone en el espacio opuesto a Asimov, que es como su gran coetáneo. Y es como, ¿robots? No hay. ¿Megacomputadoras? No hay. Y es un poco como un no a casi todo lo que estaba pasando como en la ciencia ficción del momento. Y entonces entonces claro, empieza a ser una cosa muy inteligente que es como, bueno, si no hay grandes computadoras, ¿esto cómo se hace? Si no hay control y manipulación biológico, ¿cómo lo hago? Porque igual lo tengo que hacer, ¿sí? Y se devuelve a como lo hacen los campesinos, ¿sí? A esta maticada grano más grande, ese granito del que voy a volver a sembrar, y así. Y empieza a encontrarle soluciones a esos mismos problemas y a esos mismos límites tecnológicos que él se pone para contar la historia. Y eso hace que el mundo coja una complejidad que uno podría solucionar con un zarpazo. Es como, es que eso lo hace la megacomputadora. Vamos a saltar de una estrella a otra. Eso lo hace la computadora. ¿Sí? No, pero como no podemos solucionarlo así, digamos, por la vía fácil, pues muy entre comillas, él empieza a encontrar soluciones a sus propios límites. Y eso es lo que hace que el mundo sea tan rico
y tan interesante. Que además de eso, él escoge un escenario donde el poder está administrado no de una manera moderna, sino de una manera agrícola, ¿no? Entonces tiene también reyes, duques, coronas, ¿sí? Tiene poderes que se heredan, ¿cierto? Este cuento y tiene obviamente la religión, tiene el elegido, tiene todas estas, tiene todo esto, esta coherencia conceptual entre esta idea de un universo donde el desarrollo lógico que preveía la ciencia ficción de la Edad de Oro tenía, y nos lleva a un escenario en el que todas las líneas fluyen en el mismo sentido, que eso le da muchísima riqueza a Duna, ¿no? La idea de que el pensamiento mágico puede ser transformado en ciencia ficción. Entonces el universo, todos los elementos del universo que en cualquier otro contexto serían mágicos, acá se convierten en ciencia ficción en el momento en el que son ubicados dentro de la lógica de la narrativa moderna, dentro de la narrativa científica moderna. Eso es un gran logro, porque entonces además le dio a él la oportunidad de crear un universo increíblemente rico, donde yo puedo contar casi que cualquier historia, porque existen planetas como Arrakis, que tiene un ecosistema, una forma, una cultura, un idioma, ¿cierto? Y está el otro planeta que tiene, se me olvidó el nombre de donde vienen los Atreides. Caladan, que tiene otro ecosistema, que tiene todas estas cosas verdes que creo que denominan árboles o algo así, no estoy seguro. Y tiene también una cultura, y también tiene una forma de entenderse, sí, porque están separados por todos estos viajes. Es un universo súper rico, uno puede contar todas las historias, como la casa Atreides. No, bueno. Digamos. No. Sí. Borra eso de tu mente. Yo lo edito. A mí me gusta mucho también cómo construye eso también lo dije antes, la construcción del personaje, no solo de Duncan Idaho, que es encantador, sino en general de Dama Jessica, del Duque Leto. Uno alcanza a admirar profundamente a Leto, uno alcanza a conocer hasta lo más sutil de los Fremen, ¿cierto? De cómo viven los Fremen, casi a querer estar en un, ¿cómo se llaman? Sietch. Kibbutz. En una... Sietch. Por eso un kibbutz. En un sietch, pero los kibbutz no son como los sietch. Podrían ser como los sietch, pero no son como los sietch. Es decir, hay una manera de mostrarnos a estas personas, a cada uno de los personajes, que hasta el Fremen más, digamos, menos importante, ¿cierto? Termina teniendo una personalidad, termina teniendo un carácter tridimensional. Eso me parece muy interesante. Y me parece muy interesante que sea tan antipático Paul. O sea, Paul termina siéndonos muy antipático, pues para mí fue muy antipático, pero yo siento que también es la intención de él. Todo lo antipático que puede ser un gobernante fascista que gobierna por 3000 años con mano de hierro del imperio. No hablemos de Dios Emperador, pero es que ese es Leto, ¿no? Ese no es Paul. Sí. Cierto, ese es Leto. Wow, sí. Recuerda que Paul es el gran cobarde al final, o sea, es como... ¡Hay millones de muertos! Mejor me voy al desierto. Sí, estoy ciego, pero igual puedo ver, pero no me importa, estoy ciego, me morí. Ya. Claro que, sí, no sé, es como, en fin, siento que él hace una construcción de los personajes realmente muy interesante, muy interesante. Son personajes, incluso los personajes terciarios son tridimensionales, y eso me parece increíble. Y el nivel de detalle en los Sietch, en la vida de los Fremen, en la vida de los Harkonnen, en la cuestión de la transformación planetaria, en la fauna que crea para este lugar, ¿no? Creo que hay un nivel de detalle muy seductor y que contribuye mucho a que imaginemos este lugar, ¿cierto? Por completo, que nos imaginemos caminando por esa duna y nos dé miedo el martillador y sintamos el roce del gusano de arena, ¿no? Todo eso termina siendo muy vívido finalmente porque pues él lo hace muy bien. Yo creo que lo que tiene ahí cada personaje es que tiene un motivo. Todos tienen un motivo, una razón para actuar como actúan. Y él te la dice.
tú no tienes personajes con agendas secretas o sin agenda, como pasa en muchos libros que hay un personaje sin agenda, que está ahí para que le hablen y haga cosas, sí, como que no tienen un poco ni agencia en sí mismos, son como instrumentos de la historia. Pero aquí todo personaje tiene un motivo y una razón, y te la dicen, aparte de lo que no te dicen. Sí, pero en principio te dicen las cosas, entonces ese personaje tiene un lugar claro en la historia, tiene tú entiendes por qué hace lo que hace, o te sorprende cuando te das cuenta que tenía además una agenda oculta, y por eso es que son exitosos todos esos personajes pequeños, porque así están poco tiempo en pantalla, tú entiendes por qué están ahí. Aquí no hay personajes decorativos, ni de apoyo a los demás personajes. Es como esos personajes a veces, esos libros que tienen como 5 protagonistas y 3 nunca hablan, o cuando hablan es para decirle al protagonista, sí, tienes la razón. No tiene extras. Sí. No, y sí tiene como 30.000 extras. Eso es buenísimo porque inclusive los pueblos tienen formas de existir claras. Ajá. Y tienen razones claras y tienen justificaciones políticas claras. Los pueblos son buenos personajes, o sea, sí hay extras y son buenísimos, porque también están muy bien hechos. Bueno, hablemos de la política aquí, de las intrigas, hablemos de todo este hilo de conspiraciones dentro de las conspiraciones. Claro, es que son demasiado complejas. Claro, es que uno por cuál empiezo, es la gran pregunta. Es como, a ver, vamos con la del poder ya establecido, que está maquinando todo el tiempo para seguir siendo el que está en el poder. Vamos con las Bene Gesserit, que llevan 10.000 años tomándose el poder lentamente, porque esencialmente están ya en todos los lugares. Solo les falta la cereza. Bueno, los Tleilaxio no tanto, ellos están frescos porque los dejan hacer lo que les da la gana. Lo mismo que Ix. Los sí. Tleilax e Ix. Esos no tienen tanto problema porque los dejan hacer todo lo que quieren y no les importa. La Choa no quiere perder el poder y entonces se asegura de que todos los demás, que si le muevo la tropita a usted, que si no se la muevo a usted, que si la piel de ballena por acá, que si la melange por acá, es para seguir ellos en el poder. Y los navegantes, que es como let the spice flow. Entonces es como, ¿de cuál agenda vamos a hablar? Porque son tantas agendas. Sin contar con las microagendas, ¿no? Porque además hay agendas de poder familiar, entonces están todas estas cosas de poder entre madre, hijo, hermano, primos, todo este cuento familiar que también es... La guerra de asesinos, la guerra es legal, la guerra es legal. Los mentat es otro, mira. Claro, pero los mentat finalmente no tienen agenda, ¿sí? Se supone que su entrenamiento es para que su agenda se vuelva la agenda del otro. Pero no sabemos, ¿qué tal que sí tengan agenda? Que es que a mí lo que me gusta es que igual puede haber muchas cosas que no sabemos. Que por eso me molestan tanto esas trilogías precuelas, donde nos aclaran cosas que yo no quería que me aclararan. Yo no quería que me aclararan por qué el emperador tenía rabia con el duque Leto. Yo no quería que eso me parece, además me parece que lo que me contaron es completamente ridículo, entonces no logro como, no me gusta como la resolución que le dieron a eso. Me parecía muy interesante que supiéramos que había un conflicto, que algo había pasado entre ellos, y nunca nos dijeron qué, y eso me gustaba mucho. Saber que no todo me lo cuentan, ¿cierto? También siento que ese es respeto, como hablabas tú de Lynch, también es el respeto del escritor por el lector. No te lo voy a contar todo y sin embargo esto lo vas a disfrutar, ¿cierto? No te voy a dar todas las pistas ni te voy a llevar por todo, no, pero igual esto te lo vas a gozar. Eso me gusta mucho. Sí, pero ese es un tipo de lector. También es el tipo de lector que quiere saberlo todo. Y que quiere que le cuenten todos los detalles y que quiere poder armar con claridad su mapa mental de 10.000 años para atrás hasta los 30.000 más de todos gusanos. Y les parece fantástico y es el tipo de lector que es ávido por los detalles. Entonces digamos que para ese tipo de lector pues está bien. Lástima que se las escribieron tan mal porque yo creo que se merecían una cosa más inteligente en términos del plot y la trama, no necesariamente escritural, porque son dos señores que escriben bien, sí. Pero sí como más exigente y menos condescendiente con el lector, que siento a veces que es como los libros, como, bueno, voy a sacar la plastilina y te voy a explicar cómo fue el yihad. Que también... Y es como... Sí, de acuerdo. También lo que sucede es que no hay una
una continuidad conceptual entre Herbert y los continuadores de la obra. Porque Herbert, cuando escribe esto, igual él está preocupado por muchas cosas. Él está súper concentrado leyendo a Jung y a Lacan. Él está súper preocupado por todos estos problemas ecológicos. Él está sumergido en una crisis petrolera. O sea, hay como todas estas cosas que están pasando. Es que le tocó la OPEP en pleno. Todas estas cosas que están pasando, y él es una persona que está comprometido políticamente e ideológicamente con muchas cosas en el libro, que es claro en eso. Y el problema es que cuando alguien continúa mi obra, pues no va a estar comprometido con las más cosas que yo, así quiera hacerlo, no lo va a hacer, y pues obviamente ahí es donde empiezan a pasar esas fallas, por ejemplo, que María Magdalena siente. No, y además porque hay contradicciones, hay cosas que en Duna nos cuentan de una manera y en las precuelas las cambian, las dicen de otra, y eso a mi neurosis, al neurótico que vive en mí, eso es dramático. A mí esas inconsistencias me molestan profundamente. Pues, en fin, volvamos al libro original. Hablemos de la ecología en Duna. Pues son dos preocupaciones grandes. Una que tiene que ver con la desertificación, que es un fenómeno al que él se enfrenta en su vida de periodista y que finalmente pues, es el famoso archivo sobre las dunas de Portland el que desata eso. Pero también estamos entre todo lo que implica la Guerra Fría, el petróleo y la energía nuclear de los 60s a los 80s, finalmente, o sea, hasta la caída del muro y, digamos, hasta el fin de la Guerra Fría, porque le toca a él todo ese proceso. Entonces, por un lado, están como unas ciertas energías que son peligrosas, pero que pueden terminar a largo plazo siendo mucho más interesantes que lo que está pasando con el petróleo. Y finalmente es lo que uno ve en el libro, ¿sí? Son esas preocupaciones que son tanto ecológicas como políticas, porque es que uno nunca puede desligar el problema ecológico de la política ni de la economía. Y en eso él es muy inteligente en el libro porque se lo muestra a uno desde el lado de la ecología. Y ahí empieza a hablar del dinero y la política. Entonces, claro, a él le tocaron momentos gravísimos, pues porque es que le toca la construcción de las primeras, la popularización más bien de la energía nuclear, ¿sí? Y empieza todo el reemplazo, pero además la guerra del petróleo. Es que ese es un tema que para nosotros es distante porque ahora decimos como en chiste que un barril de petróleo cuesta menos de $1 el galón. Y es un chiste, es como, uy, qué barato. Pero es que no estamos dimensionando eso, pero es que a él le tocó la guerra del petróleo. Y la escasez, y le tocaron un montón de cosas de las que la gente todavía no ve. Y en eso el libro es muy inteligente, porque invierte la manera de acercarse al tema y pone la ecología de primera para contar el resto de las historias, la política y la económica. Yo estoy de acuerdo en que él lo hace de forma magistral, porque además él nunca acusa y sin embargo está planteando una opinión clara, un statement claro sobre el tema, ¿no? Porque entonces ¿qué es más importante? Que la gente de este mundo tenga agua, tenga plantas, pueda vivir feliz, o la melange. ¿Qué es más importante acá? Y nos pone en ese desequilibrio que es económico y político al mismo tiempo, y obviamente también natural. ¿Ustedes qué quieren? ¿Desarrollarse y tener melange y poder tener viajes espaciales y poder hacer todo lo que hacen? ¿O quieren un planeta, que este planeta sea un planeta donde la gente pueda vivir feliz, tenga agua, ¿cuáles son esas? Hay un poco muy por debajo de cuerda, no es explícito, pero hay un cuestionamiento también a la idea del desarrollo y a la idea de la colonia. Sí, pero por su experiencia en la Segunda Guerra y todo, y la experiencia que él tuvo en Vietnam, él tiene una posición muy fuerte frente al colonialismo. No, y pensemos que en los 60s todavía había colonias liberándose, o sea, todavía había procesos de emancipación y formación de países, o sea, creo que en los 70s todavía surgieron países emancipándose de su etapa colonial. Emancipándose entre comillas, totalmente. Emancipándose políticamente. Sí. Sí. Todavía la gente le dice a uno que la RAE esto y la RAE lo otro. Sí, porque ni cultural. ¿Para qué peleamos una guerra de independencia, carajo? Si vamos a seguir haciéndole caso al rey. Sí, es como, mira, ella. Entonces, él sí tenía posiciones muy fuertes frente al problema de lo colonial. Como muchas personas de su época,
Y a él le tocó ver, por ejemplo, es que ustedes no, o sea, uno no maneja muy bien historia del siglo XX porque no nos alcanzó a tocar en los libros de historia de nosotros, pero en los 50 hubo todas estas masacres en Europa, policía matando gente que porque eran de otro color de piel o porque se estaban manifestando de esta o de la otra forma. En Estados Unidos se tenía todo este problema racial que claro, que tampoco nos tocó a nosotros los libros de historia, pero que hoy en día uno ya empieza a verlo representado, y empiezan a ver todas estas rebeliones y muchas de ellas están atravesadas entonces por una agenda que tanto en su forma ideológica como en su forma retórica tiende hacia pensar un consumo diferente, alternativo de las energías, por ejemplo, una administración alternativa y diferente del poder, que no tiene que ser necesariamente la que le estamos dando en este momento. Y eso es muy notorio en la forma en la que él crea los ecosistemas de los planetas y la forma en la que los ecosistemas de los planetas tienen que ver con la forma en la que sus habitantes piensan, se organizan socialmente, actúan y tienen costumbres, y inclusive el lenguaje. Él trata de que los lenguajes tengan relación también con el problema ecológico. Y no plantea, no es que él simplemente diga, así como para uno es fácil decir simplemente que el planeta de los Atreides es un bosque y ya, eso es porque es fácil decirlo, pero no es un bosque. Él habla de muchas cosas, o sea, en pocas líneas él aprovecha para describir un ecosistema complejo, ¿sí? Para uno es fácil decir todo Arrakis es un desierto, pero no, hay agua, obviamente, no todo el planeta es un desierto, hay momentos donde se describe en qué zonas es más desértico, en qué zonas es menos desértico, en qué zonas hay agua por debajo, en qué zonas no hay agua por debajo, en qué zonas en el pasado hubo agua y hoy en día no hay agua, y luego cuando esto es un planeta verde otra vez, ¿cómo es que eso pasa? Y lo más bonito de esto es esa relación que él extiende entre ideología y ecosistema, porque la está planteando todo el tiempo y parece que es una de las cosas más rescatables del libro. Es que es claro en él, y creo que es el primero final, pues, o sea, finalmente por eso lo es, en que la ecología es un problema político, ¿sí? Porque antes es un problema, antes o en sus coetáneos y incluso todo lo que viene después es como un problema estético. ¿Cómo es este planeta? Oh, este planeta es de árboles de hojas rojas y el cielo es verde. ¿Por qué? Porque, porque se me parte. Porque nada. Sí, porque necesito que sea diferente al otro. A lo Star Wars, ¿sí? Que muestran la fotico del planeta y este planeta es verde. Y se llama así. Y el siguiente planeta es rojo y se llama así. O sea, porque necesito que sean diferentes. No porque hay unas razones para que eso sea diferente. ¿Sí? Caladan además es la antítesis, porque Caladan es océanos. La ropita de qué está hecha, de piel de ballena. Sí, o sea, ¿dónde se guardan las espadas? Son capas de piel de ballena. El cinturón es de piel de ballena. 3 palabras para armar una ecología, ahí está, ¿sí? Es una ecología que se puede dar el lujo de tener materiales orgánicos para el día a día. Eso ya es costoso. Entonces, poner en su lugar la política no como un problema electoral ni un problema de regente o de gobernante. La política es mucho más que eso. Y aquí es donde, digamos, de los primeros libros en los que uno puede ver claramente, o para mí sobre todo, porque yo lo leí a los 15 años, era como, a mí me dimensionó el aspecto político de la política. Es como hasta dónde llega la política que no es un problema electoral. Claro, por supuesto. Y también la idea de comunidad. Cómo los Fremen son una comunidad y se piensan como comunidad. Y eso de alguna manera los hace profundamente exitosos, porque son comunidad y eso es lo más importante. El agua de una persona pertenece a la tribu, ¿no? El agua no solo pertenece a él mismo, o sea, su cuerpo no es ni siquiera su cuerpo. Y eso es bien interesante, cómo conviven en la comunidad, cómo las habitaciones se separan por cortinas. Ni siquiera hay como separaciones muy claras. Hay toda esta vida organizada donde cada uno además sabe qué tiene que hacer y donde todos colaboramos porque cada uno de nosotros es necesario
para que el CIECH funcione y la comunidad viva y esté bien. Algo muy bonito, digamos, que simboliza también la relación de los Fremen con el desierto y con Arrakis, el tema de los dientes de los gusanos, los colmillos de los gusanos que hacen el kris, el cuchillo que se llama el kris, tiene que estar siempre cerca al cuerpo de la persona, porque si lo retiran del cuerpo se desbarata, se deshace. Se pulveriza. Exacto, entonces es una cosa tan orgánica que hasta algo que me va a servir para matar, un cuchillo, un arma para defenderme, tiene que estar cerca de mi piel y de mi cuerpo. Yo siento que hay un tema de lo sinérgico y de lo orgánico y de lo ecológico entendido como el sistema biótico completo, ¿no? Que funciona y que se retroalimenta. Hay cosas en las que no es tan sutil. Por ejemplo, los Harkonnen, que uno los odia porque son malos, crueles, desagradables, tienen todos como los defectos posibles. El planeta de los Harkonnen es un planeta industrial, es un planeta que no tiene verde prácticamente. Es un planeta lleno de humo, sucio, desagradable. La gente no es feliz allí. Digamos que hay algunas cosas que no son tan sutiles tampoco, ¿no? Yo ahí diría Tolkien. Sí, total. Yo pensé en Sauron de inmediato. Eso es Tolkien. Y así como uno empieza total. a señalar Star Wars desde Duna, pues uno empieza a señalar Duna desde Tolkien. ¿No? Sí. No hay nada que hacer. Pero sí, finalmente es que la industrialización es la gran destructora del ecosistema. Punto. Punto. O sea, lo que necesita es encontrar una tecnología que le permita salvar el ecosistema. Porque nadie respira humo de fábrica. Aquí nadie se sienta a hacer fábricas para respirar. No. Entonces, claro, es el gran enemigo. Punto. Ya. De ecología, simple. Él tampoco se quiere poner ahí con sutilezas. Es como, se pone tolkiano al 100. Sí, total, sí. Él asume que quien lo lee ha leído a Tolkien. Entonces él evacúa un montón de explicaciones porque ya su lector lo entiende perfectamente. ¿Y qué piensan ustedes de la melange? La melange es petróleo y a la vez es droga, ¿sí? O sea, es como estas cosas que ellos están conociendo como sinónimos de la modernidad. Básicamente desde el principio de la desde el momento más maduro de la modernidad hay como dos formas de percibir lo moderno, ¿sí? La marxista y la freudiana. Y si tú te das cuenta, la melange junta eso. La melange como dispositivo narrativo junta todas estas cosas, toda esta cosa propia, interior, mía, el yo, ¿cierto? Con lo social, ¿sí? Con lo que está afuera, con la economía, con la infraestructura y con la superestructura, pero sobre todo con la superestructura del mundo, bueno, de la galaxia en este caso. Que además la superestructura de la galaxia está claramente dibujada dentro del libro y está explicada claramente el papel de la melange. Entonces, me parece que es un muy buen momento para haber vivido siendo escritor, porque justamente eso que le está describiendo con la melange está en boca de muchas personas frente a lo que se podía hacer con el petróleo en esa época. Para nosotros hoy en día damos por sentado como que el petróleo existe y ya, pero en esa época todavía la gente se maravillaba de las cosas que se podían hacer con plástico, de los 10.100 millones de usos que tiene el petróleo, que es ridículo para todas las cosas que puede servir el petróleo. La más boba de las cosas que hace el petróleo es servir de combustible. Eso es como que quemar petróleo es la cosa más ridícula del mundo, teniendo en cuenta todo lo que se puede hacer con el petróleo. Y en esa época ellos ya veían, el petróleo literalmente era un líquido sagrado y tenía nombres así como el oro negro y todo ese tipo de cosas que hoy en día nos parecen como extrañas, como inclusive hasta graciosas hablarlo. Pero en ese momento, en el momento en que se escribe este libro, hay una sustancia en el mundo que es igual que la melange, que es el petróleo. Y eso es una preocupación constante en la mente de todas las personas. Y por otro lado están las drogas. Finales de los 50, principios de los 60, muchísimas de estas drogas no son ilegales. Muchísimas de estas drogas son cosas con las que la gente está experimentando, contra las que los psicólogos están experimentando. Yo estoy en una universidad, estoy tomando una clase de psicología y mi profesor pide voluntarios, yo levanto la mano, ¿qué hay que hacer? Fúmese esto pelado a ver qué pasa. y estoy sí, y o sea, obviamente no hay registro de que Herbert haya alguna vez participado en un estudio así, pero te lo garantizo que si él no participó, él conoció a gente que lo hizo por montones.
Porque eso era común en las universidades en esa época. Venga, este honguito, necesito estudiantes que prueben este honguito. Cómanse el honguito y me cuentan qué pasa. Entonces, en ese mundo donde estas dos cosas confluyen, él también empieza a darse cuenta que la droga es poder, ¿no? Sí, esto es antes de que las drogas sean asociadas con el problema de la raza, el país y las condiciones sociales y que empezara la guerra contra el narcotráfico. Y con la ideología además. Pero entonces, esta melange también, digamos, como droga, claro, como petróleo es ese recurso que hay que extraer a toda costa. Si se acaba la melange, pues todo se paraliza, pero además si se acaba la melange, yo no puedo tener contacto conmigo mismo ni con la trascendencia del universo, no puedo unirme con el universo, ¿no? Tampoco. Los navegantes no pueden navegar, las Bene Gesserit no pueden hacer su magia química orgánica Bene Gesserit. Lo cual realmente afecta a muy pocas personas, ¿no? Porque en el universo de Dune, yo nazco en mi planeta y nunca en la vida voy a salir de mi planeta a nada. O sea, nadie viaja entre estrellas, nadie, o sea, la Bene Gesserit es el 0,000,01% de la 0,00000% de la población. O sea, es una galaxia de miles de millones de personas. Y la Bene Gesserit es una orden, ahí los navegantes son 4 gatos, la cofradía son 10 personas, o sea, que realmente en el momento en el que llega a faltar la especia no pasó nada. No pasa nada. O sea, igual los mundos siguieron andando. Los mundos se aíslan, dejan de guardar todas estas restricciones y deciden volver a experimentar y usar calculadoras, sí, y vuelven y se inventan las naves espaciales, o sea, así de sencillo. Entonces es importante, claro, para los grandes, para quienes tienen el poder, finalmente. Bueno, para terminar me gustaría decir, lean Duna, de verdad es guau. Súper profundo comentario, pero créanmelo, es el mejor consejo que he dado en un podcast alguna vez. Pero no lean las precuelas, por favor. Jamás, nada, prepos, nada. No, yo creo que con leerse Duna, el libro, ya uno no necesita. Sí. O sea, el resto son extras. Sí. Duna es el que tienen que leerse, el resto no pueden saltárselo. El resto es, si les quedó gustando, léase la primera trilogía. Si les sigue gustando, léase las otras 3. Y ya, pare ahí. Si ya quedó afiebrado, leas el resto ya. Y ódielos así como ellas dos. No, porque pero los odian. A mí me parecen tan malas. A mí me parece que tampoco es que sean muy buenas. No serán los mejores libros que he leído en mi vida. Pero tampoco están tan malas. Ay, pero para leer cosas mediocres uno mejor se lee algo bueno. La vida es muy corta. Pero además son 600 páginas de libro mediocre. Es que fueran 200, uno dice, bueno, 600 páginas. No aguanta mucho. A mí realmente la quinta... Solo léanse el primero, ya, punto. No, yo siento que el Mesías tiene cosas muy interesantes filosóficamente y desde el tema religioso y el tema de la fe y de la construcción social tiene cosas muy interesantes el Mesías de Duna. Pero por ejemplo el tercero, Hijos de Duna, a mí ya no. A mí en cambio me parece muy chévere porque finalmente es el gran fracaso de Paul. O sea, claro, la mayoría de la gente cuando lee Dune cree que Paul es el héroe y es como, no, Paul es el héroe de su historia, pero no de la historia. Finalmente es el gran fracaso. Y uno no cierra todo ese arco del personaje hasta Hijos, cuando es como, bueno, pedazo de inútil, ahora yo voy a hacer tu trabajo, porque finalmente Paul es un gran fracaso, pero eso uno lo intuye cuando ve venir el yihad, porque es como, no, ese no puede ser el legado de tu reinado, no puede ser un yihad. Ahí uno empieza a intuir que Paul es un fracaso, pero no lo ve completamente hasta que no pasa Mesías e Hijos. Y no ve todo lo que implica la senda de oro. Para las personas que nos están escuchando, con muchísimos personajes de Duna uno no se siente cómodo. Eso es bueno. Eso es bueno porque no es una historia de personajes, es una historia de planetas. Y está bueno odiarlos, y está bueno despreciarlos, está chévere eso, de verdad funciona muy bien. Y es un buen odio. Porque está hecho para que uno no quiera a los líderes, especialmente. Sí. Pues para que uno vea las fallas en los liderazgos, sobre todo en los liderazgos mesiánicos, que son los que le dan tanto escozor a Herbert. Es como, deja de creer que tu líder es tu salvador. Y entonces por eso sus líderes
son, entre comillas, salvadores. Es como llegan con esa bandera de vengo a solucionarle los problemas a todos y uno solo mira el desastre que son. Y Dios Emperador es un desastre que dura miles de años. Y eso es lo que lo hace increíble. Y como él se pierde en sus justificaciones de cómo es que él va a salvar a la humanidad y entonces él es la gran víctima para poder salvar a la humanidad. Es fantástico. Es estar en la cabeza de un loquito. Y lo peor del cuento es que todo el mundo en el imperio va a votar por el que diga él, porque es Leto. Sí. Yo estaba pensando lo ¿Usted mismo. por qué va a votar? Por el que diga Leto. No quería ya, meterle política a esto, pero estaba exactamente pensándolo. No, pues es un libro de política. Claro. A ver, empezamos a hablar de política cuando dijimos vamos a hablar de Duna. Bueno, Matos, para terminar. Para terminar, tengo muchas ganas de ver la película. Sí, ya casi. Muchas ganas. Porque, sobre todo cuando se anunció el casting y se anunció a Jason Momoa como Duncan Idaho, fue como, es un gran Duncan, es un gran Duncan. Tengo muchas ganas de ver eso. Eso va a ser muy bonito. Y ese director de fotografía es como... Sí, tengo muchas ganas de ver la película. Y obviamente me voy a releer el libro para cuando llegue ese momento. Hay que volverlo a leer. Porque yo lo leí el año pasado. Yo el año pasado me hice maratón literaria de Duna. Pues es que yo sigo esperando la que traigan la versión nueva con la traducción revisada. Que me parece chévere, pero pues nada que llega y no creo que vaya a llegar a estas alturas del partido. Bueno, vamos, para terminar entonces yo quería leer La letanía del miedo de las Bene Gesserit, que a mí personalmente me ha ayudado mucho en la vida. Y dice así: no conoceré el miedo mata la mente, el miedo es el pequeño mal que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo, permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Allí, por donde mi miedo haya pasado, ya no quedará nada. Solo estaré yo. Bueno, Matos, muchísimas gracias. Gracias por estar acá. No. Qué rico. Esperamos tenerte mucho más aquí. Cuando quieran, agradezco mucho la invitación y cuando me quieran aquí estaré. Daniel, muchas gracias. Siempre es un gusto. Matos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te puede seguir la gente? Twitter, Instagram. En Twitter es @matitos, en Instagram es a Matos le gusta leer, igual que en YouTube, que es el canal de Booktuber. Que es muy bueno. Ahí está, a Matos le gusta leer. Sí, excelente. Gracias. Sí, los invitamos a que sigan el canal de Matos. A Matos le gusta leer. Daniel, ¿y a ti dónde te encuentran? Ahí me encuentran en YouTube con Estereoscopio. Se llama Estereoscopio. ¡Telescopio! Me encuentran en Instagram como De Monje, en Facebook De Monje A, en Twitter Daniel Monje. Pero haciendo recomendaciones, hay que ver Estereoscopio también. Es muy divertido. Oh, yeah. Y vale mucho la pena todo lo que estos señores locos hablan sobre libros. Y pues nada, a mí me encuentran en Twitter como @magatorres, en Instagram @magagatitos. Y cualquier comentario, cualquier sugerencia, pregunta, nos pueden escribir a babel18podcast@gmail.com y también nos encuentran en Twitter como babel181 y en Instagram @babel18_podcast. Si les gustó este podcast, compártanlo, cuéntenle a sus amigos amantes de la ciencia ficción. Muchas gracias y hasta pronto. Chao. Babel 18 es un proyecto de Daniel Monje y María Magdalena Torres, con música original de Juan Esteban Zuluaga. Hasta pronto.